De esto, del proceso y del procedimiento, nosotros también podemos hablar de litigio, porque no podemos hablar de un proceso o de un procedimiento sin que exista un litigio, porque el litigio es la razón de ser, ¿verdad? O sea, ese pleito, esa controversia, ese problema, esas diferencias, esas asperezas, esos puntos de conflicto entre las partes crean el proceso, ¿sí? Obviamente, retomando las etapas de cómo nosotros podemos resolver conflictos en la antigüedad, poco a poco vimos, ¿verdad?, de que eso iba escalando. Cada método superaba al otro porque era más apropiado hasta tal punto que vimos, ¿verdad?, de que uno de los últimos procesos ya da intervención a ciertas figuras como lo son el conciliador, el árbitro, el juez mismo. Y del juez mismo es el que la figura que vamos a hablar el día de hoy dentro del proceso, porque todavía no vamos a ocupar la figura del juez. Muy bien, hablando de la figurita acá, nosotros vemos, ¿verdad?, que existe un orden y ese orden proviene porque estamos ante un sistema que busca resolver. Y dentro de este sistema no solamente tenemos varias autoridades como lo vemos acá, y tenemos la autoridad que es el juez. Él es el mayor contralor y que ejerce en la función jurisdiccional que le otorga la Constitución Política de la República de Guatemala al organismo judicial, para que a través de los diferentes órganos jurisdiccionales se pueda administrar justicia. Y esa administración de justicia, como lo lleva el lema, ¿verdad?, o el eslogan del organismo judicial, es una administración de justicia pronta y cumplida, ¿verdad? Entonces, tenemos acá en la sala de audiencia rápidamente al juez. En su defecto tenemos a los guardias del sistema, ¿verdad? Existe dentro del organismo judicial guardias del sistema de seguridad. También tenemos una audiencia, recordando que eh, el principio de publicidad contenido en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala establece, ¿verdad?, que todos los actos de la administración son públicos. En ese sentido también, pues alguien que tuviera interés de poder estar presente dentro de la audiencia puede tomar su asiento. En este momento no se lo recomiendo porque solamente permiten ingreso a los abogados, ¿verdad? Inclusive, si estamos hablando de un proceso penal, solamente a los abogados defensores, el Ministerio Público y al sindicado, los guardias del sistema penitenciario, por supuesto, para que velen y mantengan, ¿verdad?, siempre en vista a su sindicado o detenido asignado, ¿verdad? Porque les asignan a un guardia del sistema penitenciario. Ahora bien, tenemos acá, si estamos hablando de un proceso civil, efectivamente, no vamos a tener un custodio, ¿verdad? O un guardia del sistema penitenciario, porque no estamos buscando incriminar, ¿verdad? No estamos buscando perseguir públicamente a una persona por haber cometido un posible hecho delictivo, sino que estamos tratando la manera de resolver un conflicto que se ha dado entre las partes. Entonces también podemos hablar de que vamos a tener a un abogado director, ¿sí? Cuando hablamos en los procesos que no son penales, hablamos de un abogado director. Cuando hablamos de un proceso penal, hablamos de un abogado defensor, ¿sí? Entonces también tenemos a la parte demandada y tenemos una parte actora que es la que inicia el proceso, ¿verdad? Podríamos decir que puede ser alguno de estas dos personas. Podríamos argumentar que es el abogado director de la otra parte, ¿sí? Y básicamente acá, en este lugar, normalmente hay quienes apoyan al juez
ya sea con la reproducción de audios, con el recibimiento y acreditación de los documentos. Por ejemplo, al momento de que usted se apersone a un proceso, obviamente tiene que tener su carnet de colegiado activo. El carnet de colegiado activo normalmente lo está emitiendo el Colegio de Abogados y Notarios de color dorado. Hay un gris. El gris lo acredita usted como miembro del Colegio de Abogados y Notarios como un abogado y notario. Sin embargo, si usted paga sus colegiaciones y está al día y no tiene ningún impedimento para poder ejercer la profesión, le van a otorgar el carnet dorado, el cual lo acredita como colegiado activo y de acuerdo a lo que establece nuestra legislación, quienes pueden tener parte en el asunto deben de comparecer con su representante, en este caso los abogados directores que deberán al momento de iniciar la audiencia poder acreditar que efectivamente son abogados y segundo, que están colegiados, es decir, que pueden ejercer de forma libre la profesión y no tienen ningún impedimento alguno para poder llevar a cabo estas audiencias. Muy bien, entonces, continuando. El proceso es el conjunto de actos dirigidos hacia un fin. El proceso persigue un fin y son un conjunto de actos, son un conjunto de pasos. Solucionar la controversia, en esencia, ese es el fin primordial del proceso. Resolver y solucionar esa controversia que no, lamentablemente, no pudo resolverse fuera del sistema de justicia, porque ambas partes vimos cuántas formas tienen para poder resolver sus conflictos, sus diferencias, ¿sí? El único que no está permitido, pues es el de la venganza privada, ¿verdad? El derramamiento de sangre. Ese sistema o ese modo ya no opera, aunque inclusive en algunas comunidades, pues todavía toman la justicia por sus propias manos, como lo es el linchamiento. Pero acá estamos hablando de una conducta totalmente irracional por instinto y que conlleva consecuencias penales, ¿verdad? Una investigación que el Ministerio Público, como ente facultado de la investigación penal y persecución penal en Guatemala, deberá realizar procedimientos para poder dar con los responsables del linchamiento. Muy bien, hablando del proceso, volvemos. Esta controversia ha nacido por particulares que no han logrado resolver extrajudicialmente sus conflictos. Es por ello que necesitan del proceso llevar ante el juez su caso, su conflicto, su problema, para que el juez pueda resolver. Por medio de este proceso son satisfechas las pretensiones reclamadas empleando al derecho y a la norma jurídica para implantar la paz y la seguridad o hacer que la misma recupere su forma en la comunidad. Es decir, acá lo que busca el proceso también es que se pueda establecer la armonía nuevamente en la sociedad, ¿verdad? Artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Si usted tiene su constitución a la mano, yo pido de favor que puedan proceder a una lectura rápida. Si alguien me hace favor de leer para que todos podamos poner atención y poder tener un panorama más amplio de por qué estamos ocupando este artículo y lo estamos fundamentando. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.
Ok, muchísimas gracias por la participación. Entonces, queda claro, efectivamente, estamos hablando de la norma suprema del Estado, que es la Constitución Política de la República de Guatemala, la norma más importante de nuestro ordenamiento jurídico. Efectivamente, artículo 203 es muy claro en establecer quién debe cumplir con esa función jurisdiccional. Está claro que es la Corte Suprema de Justicia a través también de los tribunales facultados que tienen competencia y jurisdicción para la administración de justicia. La no intervención es muy clara y se hace expresamente en este artículo. ¿Sí? Inclusive también establece que los jueces actúan de forma independiente, única y exclusivamente están sujetos, ¿verdad? En ese sentido jerárquico o de subordinación únicamente a la Constitución Política de la República de Guatemala y las demás leyes. Entonces, obviamente, en nuestra actualidad y por lo que está sucediendo, ¿verdad? Existe un tanto de preocupación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿será que están actuando con independencia el sector justicia? ¿Será que la Corte Suprema de Justicia no tendrá intereses más allá? ¿Será que existe algún otro organismo como lo es el organismo ejecutivo que se está excediendo y limitando de sus funciones y que no solamente el Estado de Guatemala, el gobierno, está por encima de los otros organismos, pregunto? Entonces sí, hay que analizar, ¿verdad? La coyuntura actual es muy importante también analizarla. ¿Por qué? Porque el Estado de Guatemala y la Constitución es muy clara en establecer que no debe de haber intervención, porque para ello la misma Constitución ha establecido que el organismo judicial a través de la Corte Suprema de Justicia es la única que debe conocer y administrar justicia. Razón de ser del proceso. Es sencillo. Si la pregunta de parcial solicita que usted dé una respuesta de por qué primero nació el proceso, por qué es necesario el proceso, cuál es la razón de ser del proceso, cuál es la función del proceso, usted simplemente responde: resolver el conflicto de los particulares, resolver controversias de los particulares, resolver la litis que surge entre los particulares en el ámbito jurisdiccional a través del sistema de justicia, a través de la Corte Suprema de Justicia, a través de los tribunales, a través del juez. Eso usted lo puede colocar como a usted bien le parezca, pero los elementos de esa respuesta deben estar y deben tener sentido, ¿verdad? Un sentido lógico. Usted lo puede expresar con sus propias palabras también, porque estamos aprendiendo. Entonces, seguidamente tenemos la próxima diapositiva. Ok, acá yo he colocado, ¿verdad?, alguna definición de proceso y también procedimiento para que usted, si en dado caso no pudo leer, yo le invito a que lea su contenido, ¿verdad? El contenido que compartimos es para que usted lo lea, si tiene tiempecito, ¿verdad? Puede leerlo. Entonces, el proceso es la totalidad y el procedimiento, la sucesión de esos actos que se dan dentro del proceso. ¿Cómo así? El proceso se integra de varios pasos, de varios procedimientos. El proceso normal ocupa primera instancia, pero cuando existen violaciones al debido proceso o existen una variación en el proceso, es necesario recurrir, impugnar las resoluciones de primera instancia para que una segunda instancia pueda conocer, ¿verdad? Entonces, tanto la primera instancia como la segunda instancia forman el proceso. Primera instancia podríamos definir que son actos ordenados y que se desarrollan en un momento oportuno, ¿sí? Por ejemplo, en el proceso hablamos de una demanda, se inicia con una demanda, porque quien ejerce ese derecho es la persona que ha sido agraviada, que busca
resolver el conflicto. Por lo general es quien ha sido vulnerado en cuanto a un derecho, en cuanto a su patrimonio, que inicia el proceso y necesita, ¿verdad?, demandar a la otra persona porque no está siendo responsable con sus actos, pero también la persona que demanda normalmente a veces tienden a exagerar un poco, ¿verdad? Con el objeto de que se les pague un poquito más, ¿verdad? En cuanto a la reparación, ¿verdad? Bueno, ese es punto y aparte. Pero hablamos de que el proceso como tal integra varios pasos. Estos pasos nosotros los podríamos como considerar procedimientos. Dentro de un proceso tenemos un procedimiento o varios procedimientos. Entonces, el procedimiento en sí entendemos la sucesión y orden de esos actos que construyen el proceso. Tienden a ser similares, pero no son similares, son totalmente diferentes. Un ejemplo de ello, por ejemplo, hablando no del tema legal, pero un ejemplo en el cual podemos nosotros ejemplificar de una mejor forma el proceso y el procedimiento, por ejemplo, puede ser en casa cuando usted prepara algo de comer. Por ejemplo, si estamos hablando de la preparación de una lasaña, entonces usted primero busca los ingredientes. Ese es un proceso, un procedimiento. El proceso completo es preparar una lasaña y el resultado final va a ser el platillo, ¿verdad? Que usted al final ya se lo va a poder degustar, pero para poder hacer una lasaña, para poder cumplir con tener ya el platillo en la mesa, usted primero buscó ingredientes, un procedimiento, que es un paso, ¿verdad? Luego preparó la salsa, luego le puso quesito, ¿verdad? Luego preparó la carne, ya luego coció lo que son la pasta de lasaña y luego ya el otro procedimiento es integrar todos esos elementos, que sería todos esos, la salsa, el queso, la carne, etcétera, y el producto final al momento de que usted realice el otro procedimiento también, porque no se la va a comer cruda, la tiene que meter al horno por 15 minutos, ¿verdad? O 30 minutos, no sé. Y luego, pues la sirve, ¿verdad? Porque no se la va a comer entera. La sirve su porción y ya. Todos esos son unos pasos. Todos los pasos que cronológicamente tienen que estar uno tras del otro, ¿verdad? No le podemos, por ejemplo, poner primero la carne. Estábamos hablando del proceso como tal, la diferencia que tiene con el procedimiento y el litigio lo vamos a ver en este momento con esta presentación. Cuando hablamos entonces de el litigio, básicamente es el problema, ¿verdad? El problema que da origen a el proceso. Muy bien, entonces ok, aquí tenemos. El litigio indica la existencia de una disputa legal entre dos partes, ya sea una persona particular frente a otra persona particular. Un proceso de divorcio. Divorcio voluntario. Comparece por una parte el esposo y por otra parte comparece la esposa. ¿Sí? Entonces, entre particulares. Pueden ser personas físicas o naturales o pueden ser personas jurídicas. Por ejemplo, en el caso de dos sociedades anónimas, las dos van a actuar a través de sus representantes legales. Entonces, hablamos que no son personas naturales, no son personas físicas, pero son personas jurídicas que tienen personalidad jurídica y a través de su representante legal van a actuar y van a iniciar un proceso para resolver las diferencias que no pudieron resolver extrajudicialmente. Y es por ello necesario iniciar un proceso judicial. Entonces, el litigio se puede dar tanto entre personas particulares como entre personas jurídicas, surgida de una incompatibilidad de intereses entre ellas.
y que se van a resolver mediante procedimientos legales. Si en dado caso no ha funcionado nuestra técnica de conciliación extrajudicial o nuestra técnica de mediación extrajudicial, entonces nosotros podemos iniciar un proceso judicial como tal. Tenemos la naturaleza jurídica del proceso. La naturaleza jurídica del proceso la debemos entender como lo siguiente. Hay diferentes jurisconsultos, ¿verdad? Que son masters, doctores en derecho, que buscan estudiar el derecho como tal. Entonces pasan años de su vida estudiando y al final el resultado es que pueden expresar su opinión, siempre y cuando, ¿verdad? A través de su experiencia o a través del conocimiento que ellos han desarrollado, entonces ellos pueden establecer definiciones, pueden dar su punto de vista, por ejemplo, las teorías o tesis, pueden ellos también dar y expresar su opinión al respecto. Hay quienes establecen que el proceso es un contrato. Hay otros que indican que no es un contrato, que es un casi, ¿verdad? Un cuasi contrato. Casi va siendo un contrato, pero no es un contrato. La relación jurídica, ¿verdad? Que el proceso es una relación jurídica. Hay quienes establecen que no es una relación jurídica, sino que es una situación jurídica. Hay quienes también establecen que el proceso judicial es una institución jurídica. Pero para otros, hay quienes establecen que no es ninguna de las anteriores, porque más es un servicio público, es un servicio que el Estado debe prestar. Entonces, cuando hablamos que es de que la naturaleza jurídica del proceso es un contrato, hablamos que es porque nace de la soberanía del Estado y el Estado le otorga al individuo, al guatemalteco, derechos y obligaciones. Entonces es un contrato entre ambas partes. No sé si sea así, pero para mí que no es, yo no adopto esa teoría de que la naturaleza jurídica del proceso sea un contrato. En mi caso yo no la adopto como tal. Cuasi contrato, veamos a qué se refiere. Establece, emana la voluntad unilateral de una de las partes quien con su conducta liga a la otra respecto a los hechos conflictivos. Esta podría darse. Relación jurídica. Establecen que es una relación jurídica porque primero es público, segundo tiene desarrollo gradual y tercero se encuentra dentro del derecho procesal. Situación jurídica establece esta corriente o esta teoría que desde el punto de vista de la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional, que es el juez, se encuentra obligado a fallar no por obligación de naturaleza procesal, sino obligado frente al Estado. Podríamos decir que efectivamente los jueces resuelven porque están única y exclusivamente sujetos a la Constitución y la Constitución en Guatemala establece, ¿verdad?, de que quienes tienen ese poder de administrar justicia es el organismo judicial a través de la Corte Suprema de Justicia, quien a través de los organismos jurisdiccionales va a delegar esa justicia, ¿sí? Si hablamos de una institución, establece esta corriente o teoría que es una compleja actividad interrelacionada que tiene por finalidad específica las voluntades de las partes, de quienes surge esa actividad. Y para quienes establecen que es un servicio público, nosotros podemos fundamentarnos en la ley. Esta teoría establece que es es de administración pública el proceso, ya que la jurisdicción es pública. El acto jurisdiccional tiende a comprobar la voluntad ejercida por un poder legal. Esta tesis es la más aceptada. Y efectivamente, nosotros vamos a adoptar esta corriente. Si a usted en su parcial se le hace la pregunta, ¿cuál es la naturaleza jurídica del proceso? Usted puede elegir entre tantas, pero la que más es aceptada
hoy en día es que la naturaleza jurídica del proceso es de servicio público, ¿sí? Entonces, nos fundamentamos con el artículo 2 de nuestra Constitución. ¿Alguien que pueda dar lectura al artículo 2 de la Constitución? Rápidamente, porque tenemos más artículos también. Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Ah, muy bien. Entonces establece este artículo de entre tantos deberes que tiene el Estado es el obligado constitucionalmente a buscar esa justicia y no solamente la justicia para unos cuantos habitantes, ¿verdad? Sino que una justicia para todos, que todos tengan acceso a la justicia es un derecho, no solamente un derecho humano, ¿verdad? Que se encuentra dentro de los derechos humanos individuales, sino también vemos que es un derecho y es una obligación. Para nosotros como individuos es un derecho, se convierte en obligación para el Estado, de poder estructurarse y de poder conducirse para poder administrar justicia a través de los diferentes organismos del Estado. También, antes de poder continuar, nosotros también vamos a hacer referencia que este servicio público al que se refiere nuestra Constitución también está contenido dentro de los principios constitucionales. Si usted ya cursó Derecho Constitucional, usted bien sabe que los principios constitucionales son 6. Esos principios constitucionales los va a encontrar en el preámbulo de la Constitución. Entonces yo necesito que usted pueda dar lectura a esos principios constitucionales. Solo que los pueda expresar únicamente los principios constitucionales. ¿Cuáles son esos principios constitucionales? Si alguien me puede dar lectura a esos principios constitucionales en el preámbulo de la Constitución. Son 6. O principios filosóficos que inspiran la Constitución. También son llamados de esa otra forma. ¿Alguien los puede ubicar? ¿Ya los tienen ubicados? ¿Sería la familia Lick? No. No. Ah, Muy bien, entonces agarran su Constitución, en la primer hojita, después del índice, usted encuentra el preámbulo. No va a estar definido como tal. Entonces, si usted quiere colocarle con un rotulador o con un lapicero, con un marcador, en la parte de nuestra Constitución, ¿sí? Este es mi preámbulo. Entonces, yo necesito que arriba, donde establece Constitución Política de la República de Guatemala, ese es el nombre de nuestra Constitución, nombre completo con apellidos. Invocando el nombre de Dios, usted lee el preámbulo y establece legalidad, número 1. Y en la parte de abajo, si tiene usted espacio, coloca ahí, número 1, legalidad. Número 2, seguridad. Número 3, justicia. Número 4, igualdad. Número 5, libertad. Número 6, paz. Puede hacer un paréntesis. Puede buscar el color que más le guste
estos highlighters, que son los rotuladores o resaltadores, es la palabra, resaltadores, y subraya legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. ¿Qué son estos principios? ¿Son principios constitucionales o son principios filosóficos? Entonces ahí también vemos a la justicia. Entonces vemos que la justicia también ha de ser considerado un servicio público. Artículo 29 de nuestra Constitución. Si alguien ya lo tiene ubicado, que lo pueda leer, por favor. Libre, dice artículo 29, libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en caso de denegación de justicia. No se califica como tal el solo hecho de que el fallo sea contrario a sus intereses y en todo caso deben haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes guatemaltecas. Muy bien. Establece entonces este artículo constitucional que la justicia es para todos. Libre acceso a la justicia. Si cualquier persona dentro de la República de Guatemala, aún siendo extranjeros, ¿verdad? Establece ahí un procedimiento cuando se le denegare esa petición de poder exigir justicia, ¿sí? Pero vemos que el Estado de Guatemala anda tambaleando, ¿verdad? Con la coyuntura nacional no sabemos quién está comprando justicia. Entonces hay que tener mucho cuidado también, porque hay quienes en el ejercicio de la profesión compran justicia, compran jueces, compran resoluciones, compran sentencias, compran el detener un proceso en su contra, ¿verdad? Usted ya bien sabe lo más relevante, ya sabe por qué están manifestando las personas en todo el país, porque es inaceptable que esa administración de justicia solamente sea enfocada para unos pocos, ¿verdad? Para quienes puedan pagar esa justicia. También vemos, ¿verdad?, que esta institución tan prestigiosa, ¿verdad?, que es autónoma, que no está subordinada a ningún otro organismo del Estado, se presta no solamente a estar subordinada, es decir, recibiendo órdenes de entidades y de figuras que no tienen la más mínima jerarquía dentro de la institución, ¿verdad? Me refiero al Ministerio Público como tal. Entonces, continuando con los artículos 203, si alguien pudiera leerlo, por favor. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes, a quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal. Se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Muchas gracias por la lectura. Entonces, ¿cómo es que se llamaba este juez de apellido Moto, creo yo, verdad? Entonces, miren, pues acá hay tantos ejemplos, ¿verdad? Si nosotros nos podemos a discutir de estos casos, ¿verdad? Yo creo que no nos da el día para poder hablar de estas situaciones que realmente son muy tristes, ¿verdad? Entonces, realmente vemos que el servicio, el proceso como tal,
es para todos, porque es considerado un servicio público. Ahora bien, tenemos un último artículo acá que señala la ley del organismo judicial. Establece la ley del organismo judicial en el artículo 57 la función jurisdiccional y establece acá la justicia. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La justicia acá hace relación de leyes. ¿Ya saben cómo hace relación de leyes? Relación de leyes. ¿Ya saben cómo hacer su relación de leyes? Compañeros, no sé si no me estoy escuchando, me preocupa, no sé si ustedes se escuchan, si tienen problema con su audio, si se entrecorta o de verdad no, no saben, sin miedo, porque esto es para beneficio de ustedes. Licenciado, no, ¿me deja cortar? Preguntaba si ya saben ustedes cómo hacer su relación de leyes. No, yo no. No, licenciado. Muy bien. Entonces les voy a enseñar a hacer su relación de leyes, que esto es fundamental para sus exámenes de privado, ¿sí? Sí, cuando lo agarre el examinador, usted ya hasta le dio los fundamentos de las leyes orgánicas, ¿verdad? Entonces es muy importante conocer nuestras leyes. Obviamente que la Constitución es la más importante, ¿sí? Entonces, cuando a usted le hagan una pregunta que fundamente su respuesta, usted fundamenta legalmente su respuesta primero con su Constitución. Si el examinador le pregunta, dígame otro fundamento jurídico de la administración de justicia. Entonces usted en el artículo 203, ¿sí? Artículo 203. Váyase a la Constitución, artículo 203. En el título establece independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. Entonces acá puede utilizar un lapicero del color que usted quiera. En un espacio en blanco hace una flechita sobre el artículo 203 o sobre el título. Hace una flechita, ¿sí? Y en esa flechita usted va a escribir artículo 57 log. Aquí está la mía. Voy a acercar, no sé si se pueda ver ahí. Vamos a ver. Esta es mi Constitución. ¿Sí? ¿La pueden ver? Entonces, en el espacio en blanco puede ser acá, ¿verdad? Acá usted saca una flechita, artículo 203, saca una flechita y coloca artículo 57 log. Entonces usted subraya lo más interesante de ese artículo. En el artículo 57 de la log, usted se va a la log, ley del organismo judicial, que sería esta. Yo no la tengo marcada, pero usted la va a marcar, ya sea en el espacio acá que le quede, en el artículo 57 queda un espacio, ¿verdad? Tanto en la parte del lado izquierdo como en el derecho. Usted jala una flechita y coloca acá artículo 203, las siglas de la Constitución para que no se le haga mucho espacio, o solo coloca CP
CPRG, Constitución Política República de Guatemala. Esa es su relación de leyes. Esa es una relación de leyes que le va a ayudar a usted en el desarrollo de los demás procesales. Porque acá tiene que tener usted la estrategia, ¿verdad? Si no, los abogados se lo van a ir a comer. ¿Las siglas de qué, díjole? La Constitución. Estas siglas que usted ve acá, CPRG. Usted se va al 203, coloca artículo 57 log. Usted se va a la log 57, artículo 57 log, y coloca artículo 203, Constitución Política República de Guatemala. Esa es relación de leyes. Muy bien, sigamos y no vamos a ocupar mucho tiempo en eso. Características del proceso. Las características de este proceso nosotros debemos de considerar la imparcialidad. El juez, como tercero, está obligado a resolver conflicto de intereses, de conformidad con el debido proceso, con equidad, objetividad, en observancia de las garantías y principios procesales, administrando justicia efectivamente. Artículo 15 de la LOJ, Ley del Organismo Judicial. Lo voy a leer rápidamente para aprovechar tiempo. Artículo 15, obligación de resolver. Los jueces no pueden suspender, no pueden retardar, ni denegar la administración de justicia. Porque existen jueces malintencionados, porque existen jueces que en sus juzgados tienen un total desorden, que tienen un volumen de trabajo adicional. Sabemos, no sé si fue en esta clase que yo les estaba hablando un poquito sobre la mora judicial. Si alguien me recuerda. Sí, licenciado, fue con nosotros. Fue con ustedes, muy bien. La mora judicial establece que en la mayoría de juzgados existe un elevado número de casos y de procesos que es normal. Es normal porque tanta violencia que se da en Guatemala, tantos casos que las personas no pueden resolver sus conflictos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar un poquito más las cosas así ya más serio, más con la mente fría, uno de los servicios básicos, de lo más básico que existe, es que todos los guatemaltecos tengan un Ferrari, ¿verdad? No, la educación. Porque cuando uno se educa, uno tiene un amplio horizonte de que peleando uno no va a resolver conflictos. Pero cuando uno estudia, obviamente va a adquirir conocimiento y le va a resultar a usted resolver sus problemas, tanto los suyos personales como los que tiene con otras personas. Es por eso que estamos atascados de procesos, porque en las comunidades rurales, ¿qué van a saber de resolver conflictos si ni siquiera han llegado a primero primaria, sexto primaria, básicos? O sea, no tienen conocimiento absolutamente de nada porque el Estado corrupto les roba la educación a estas personas. Y es por eso la mora judicial en los juzgados, porque las personas depositan su confianza, porque aquellas personas que ni siquiera saben leer y escribir, van a tener que ir a pelear, ¿verdad? Porque hicieron un proceso de compraventa y les resultó, ¿verdad?, que era una estafa o posiblemente que solamente los querían perjudicar o que era una, por ejemplo, en los casos de estos de desalojo, ¿verdad? Entonces acá necesitamos nosotros entender cómo es que todo tiene relación y que es una cadenita, ¿verdad? Entonces la mora judicial, todos los juzgados tienen mora judicial. ¿Por qué? Porque tantos casos que se reciben que necesitan, ya inclusive, ¿verdad? Vemos que los operadores de justicia son contados, ¿sí? Entonces no se dan abasto. Ahorita que sucedió esto de la pandemia, yo estaba en un proceso en un juzgado, el octavo de instancia de familia. Resulta que uno de los secretarios se enfermó y porque se enfermó, es entendible, estamos en una pandemia, pero los procesos quedaron ahí.
Y en lugar de tener un plazo para poder resolver, ahora es el doble, ¿verdad? No digamos ahorita lo que está sucediendo, la crisis, porque eso es una crisis que está sucediendo en lo laboral. Las audiencias las están programando para 2 años. Y mientras tanto, ¿quién le va a pagar al trabajador? Si el trabajador efectivamente ha cumplido con lo que él pretende en cuanto a su derecho y en cuanto al proceso, normalmente los procesos laborales solo buscan que el empleador les pague, ¿verdad? Porque el empleador no quiere pagar las prestaciones o porque el empleador o el patrono no quiere pagar las horas extras o porque hubo un despido injustificado, ¿verdad? Entonces, imagínese usted, los procesos laborales llevan una mora de 6 meses o un año, pero adicional a esta pandemia hay que sumarle otro año. Entonces son 2 años para resolver o hasta posiblemente 3 años, ¿verdad? Entonces es la mora judicial. Y acá establece que los jueces no pueden suspender, no pueden retardar ni denegar la administración de justicia sin incurrir en responsabilidad. En los casos de falta, obscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley, resolverán de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 10 de esta ley y luego pondrán el asunto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que, si es el caso, ejercite su iniciativa de ley. Entonces, vemos rápidamente que la imparcialidad del juez debe resolver el conflicto, no desviando su atención o su preferencia a resolverle a la parte actora ni a la parte demandada, sino que debe ser imparcial. Idoneidad. El Estado ha creado los medios concretos y específicos para la debida administración de justicia, que son el órgano jurisdiccional, el derecho procesal y la ley procesal también. Garantía. Otorga a las partes en conflicto la seguridad de que la justicia será impartida conforme los principios legales que norman el debido proceso con responsabilidad y ética por parte del juez. Muy bien, entonces continuamos. Principios del proceso. Principios que informan el proceso. Los principios jurídicos son normas o directrices que orientan la acción prescribiendo o prohibiendo algo. Entonces, acá tenemos una definición de lo que es un principio jurídico y establece que es el conjunto de normas o el conjunto de directrices que orientan la acción prescribiendo o prohibiendo algo. Entonces, los principios procesales o los principios que informan al derecho procesal son libertad de acceso a los tribunales. Ya lo vimos, está contenido en el artículo 12, en el 28, en el 29, 16, 57 de la ley del organismo judicial. También establece la imparcialidad del juzgador. Artículo 15, lo que acabamos de leer nosotros. También establece la contradicción y bilateralidad. Esto lo encontramos en el artículo 126 y en el 12 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. También vemos acá el de igualdad procesal. Este lo encontramos en el artículo 4 de la Constitución, que establece el derecho de igualdad, y en el artículo 21 del Código Procesal Penal, si estamos frente a un proceso penal. Oficiosidad y disponibilidad. Encontramos este principio contenido en el artículo 44 del Código Procesal Civil y Mercantil y en el 29 de nuestra Constitución. Hablamos de probidad. Este lo encontramos en el artículo 4 de la ley del organismo judicial. Cuando hablamos también de la eficacia, este lo encontramos contenido dentro de las leyes procesales y en el de veracidad también. ¿Sí? Entonces, hablando un poquito de estos principios, podemos mencionar el de libertad de acceso a los tribunales, que todos los guatemaltecos tenemos derecho a poder iniciar un proceso en un órgano jurisdiccional. Ellos deben de recibir las demandas y poder resolver. Imparcialidad
lo que estábamos hablando, que el juez no puede detener un proceso, no puede maliciosamente buscar beneficiar a una de las dos partes, porque debe actuar con imparcialidad. Cuando hablamos de contradicción y bilateralidad, estamos frente a un proceso. Por ejemplo, aquí rápidamente voy a aprovechar los 2 minutos para establecer la contradicción, para que usted lo pueda tener un poquito más fresco y más en mente. La contradicción, ahorita en pandemia, si usted recuerda el año pasado, estábamos frente a una situación que se volvió un tanto interesante cuando se daban los toques de queda, ¿verdad? Entre comillas, las limitaciones a ciertos derechos. Entonces, los toques de queda, normalmente existían situaciones en las cuales habían personas que estaban tomando fuera del horario permitido, tomando, ingiriendo bebidas alcohólicas, ¿sí? Entonces, cuando la policía hacía sus recorridos para establecer el cumplimiento de estas órdenes de estricto cumplimiento, lo que sucedía en muchos casos era que atrapaban a las personas, ¿verdad? Tal vez algún borracho, algún bolo. Entonces los agarraban en la calle, ¿verdad? Algunos iban en dirección a su casa, otros pues estaban ahí tirados, ¿verdad? Entonces lo que hace la policía era tomar a estas personas y ponerlas a disposición de un órgano jurisdiccional. Pregunto, ¿qué órgano jurisdiccional conoce este tipo de faltas? Se va a desconectar. Yo solicito, ¿verdad?, que nos volvamos a conectar porque todavía no he terminado clase y pensemos, ¿verdad?, ¿qué órgano jurisdiccional es el que va a conocer este tipo